Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión especial del Consulado General de México en Laredo en ocasión de la Semana de Asesorías Legales 2020, 2026. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de tener con nosotros para contestar muchas preguntas que nos han hecho llegar desde nuestra audiencia la abogada Elizabeth Caballero. Ella es una abogada del programa PALE, el que se desprende también la Semana de Asesorías Legales Externas del programa de Asesorías Legales Externas. Y nos acompañan también el cónsul de protección, Horacio Munguía, y nuestra compañera del Departamento de Protección también, Carolina García, que son expertos y son los que son la cara y el contacto día a día en la mayor parte de los casos de protección. Vamos a tocar el tema de migración y vamos a empezar con algunas preguntas, pero antes, pues queremos que darle la bienvenida a la abogada Elizabeth Caballero. ¿Cómo está, abogada? Está ahí en San Antonio. Estamos conectados. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Y como siempre, es un honor estar aquí con ustedes, siempre mortificándose por la gente de Laredo y de muchas áreas. Es un honor, en verdad. Me gustaría que empezáramos un poquito, ver dónde estamos, ¿no? En los últimos meses se han visto muchas cosas en, en las redes sociales, en los noticieros, algunas cosas un poco feas en California, en Ujú. Minnesota. ¿Dónde estamos en Texas comparado con el resto del país en este tipo de acciones eh, antimigrantes de remoción? Am, en Texas, yo creo que esto ha estado pasando por un tiempo, que inmigración en las fronteras, en las ciudades y los pueblos de la frontera han comenzado a como tener más poder y en esos poderes están como, no en todas las situaciones están como entrando a las casas legalmente con órdenes de arresto. No, no fue nada como lo que pasó en Minnesota, pero yo creo, en mi opinión, que hay todo el tiempo en Texas ha sido muy agresivo en tratar de detener, arrestar a gente para ponerlos en procedimientos de deportación. Lo que se ha visto bastante en Texas, que sí aumentó, es que las prioridades, como quien dice, ya no existen. Cualquier persona, si tiene récord criminal o no, son prioridad para inmigración y otras personas que se estaban reportando con ICE porque estaban esperando sus procedimientos. En un pasado, ellos no eran prioridad para inmigración porque tenían contacto con ICE, se estaban reportando. Ahora esas personas, ciertas personas sí están bajo riesgo de ser detenidas y luego procesados más rápidamente. Muy bien. A partir de esto es justamente que tenemos algunas preguntas y vamos a empezar por algunas de ellas. O sea, había gente que estaban en procesos de migración que aquí tenemos la movilidad más común de Laredo, pues es básicamente hacia Ujú, San Antonio. Ujú. Ahí, y hemos encontrado pues, en los centros de detención personas que han sido detenidas en el puesto de revisión de patrulla fronteriza. O sea, aquí es importante que la gente sepa que para salir de Laredo hacia el este, hacia el norte o hacia el oeste, hay revisiones secundarias, ahí le podríamos llamar, pues no, es que no son aduanas, pero sí son garitas secundarias, fronteras secundarias, donde está la patrulla fronteriza checando la información de las personas, ¿no? Y ahí, pues, el que no es ciudadano, pues tiene que acreditar que está aquí legalmente. Y a mí, como cónsul y con placas consulares, a veces ven mi identificación consular o mi pasaporte y me dicen, adelante. La última vez que veníamos de El Paz, me dice el oficial de patrulla fronteriza, oiga, ¿y dónde está su permiso? ¿Cuál permiso? Pues el permiso para adentrarse más para allá
pues yo no tengo por qué, estoy acreditado, pero si le mueve unas hojas para atrás, seguramente se va a encontrar ahí mi 94 y ya a la vida digo, ah, sí, justamente esta, ¿no? Y entonces es importante que la gente sepa que cuando se mueve y tiene un I-94 o no lo tiene los turistas, Ujú, pues que tienen que tramitarlo, ¿no? Pero en este sentido, lo que hemos encontrado es que personas que estaban en un trámite migratorio bajo la anterior administración y que podían cruzar con esos papeles, hoy están siendo detenidos y puestos en proceso de deportación. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son los casos que usted ha conocido? Porque, pues, eso sí es un cambio radical y la gente tiene que entender que estar en un proceso no es un estatus migratorio, ¿no? Entonces, si nos habla un poco de eso, es importantísimo. claro que sí. Am, Antes de el año pasado, porque realmente esto comenzó en el 2025, como en los medios del año, ah, que todas las personas, en vez de que ciertas iban a ser prioridad para detención y para adjudicar cualquier tipo de alivio que tenían en corte, eso fue acelerado. Ahora todos están bajo riesgo de ser detenidos y también que las cortes de ellos sean acelerados. Y eso es porque las cortes de migración se dio cuenta a la administración que eran las cortes más atrasadas de todas las cortes que existen. Son más de 1 millón de casos que estaban pendientes. Entonces, lo que ellos comenzaron a hacer es las personas que se estaban reportando, ahora lo estaban deteniendo porque el proceso de una persona detenida es mucho más acelerado de alguien que no es, que está afuera esperando sus cortes. Ah, y algo de las garitas, ahorita que mencionó, para cualquier persona que esté arreglando, que esté esperando corte, que tenga un proceso pendiente, lo que yo le digo a mis clientes cuando me preguntan, Am, yo salí bajo fianza en el 2016 y todo el tiempo me dejan pasar con esto. Y yo puedo viajar hasta volado aquí o allá. ¿Qué recomienda? Mm, Que si no tiene que pasar garitas a alguna puerta de entrada como aeropuerto, si no tiene que tener contacto con inmigración antes de que su caso sea, ah, sea Ocurrido. a última corte, right, no lo haga, porque ahora no hay a quien no están deteniendo. O sea, yo puedo decir, yo he tenido de los más jóvenes a un señor el otro día que lo detuvieron y tiene 78. Mm. Entonces, todos están a riesgo. Las únicas personas, y esto es bien importante, las únicas personas en Texas que son elegibles para fianza, si es que no tienen récord criminal o no tienen algo grave en el récord, son las personas que entraron con permiso y que pueden comprobarlo. No nomás, yo entré con mi MICA, el Border Crossing Card, hace 20 años, ¿ok? ¿En dónde está? No sé, pero me agarraron y yo entré con permiso. Es, ahora tiene que comprobar que entró con permiso si es que inmigración no tiene esa información. Y eso lo está Abogada, haciendo, mande. perdón que la interrumpa. No, no, Al no. referirse al permiso, es la I-94 dentro de su trámite. O sea, que cuente con su visa, pero que tenga la I-94 o únicamente la visa con la cual ingresó a este país. Puede tener la visa porque la I-94 pues, es una hojita
que si entró con permiso, todavía tiene la visa, eso se lo puede enseñar a inmigración, y ellos pueden encontrar la I-94. Ok. Pero si tiene la I-94, hágale copia. Eso es oro ahorita para alguien que no tiene un proceso o está esperando un proceso, porque esas son las personas aquí en el quinto circuito. Esas son las personas que van a calificar para fianza si es que inmigración los agarra. Y desde el inicio tienen que estar diciendo, tuvimos un caso bien interesante. Un muchacho joven entró con su mamá y un tío, pero era de esas entradas de los 90, era el 2000, antes de las Torres Gemelas. Sí. Pásele. La mamá tenía la visa y tenía sus niños y así como le decían antes, pásale, pásale. Y él, cuando inmigración le dijo, ¿entraste ilegalmente? Dijo que sí. Cuando platicó conmigo, dije, no, esa es entrada legal, vamos a pelearlo. No era suficiente que tuvo 7 testigos. El juez no estaba convencido que él entró con permiso porque cuando lo entrevistaron inicialmente, o sea, cuando lo agarraron, él dijo que entró ilegalmente. Y dije, pues, ¿cómo va a saber él que en su mente a lo mejor sí estaba pensando que entró ilegalmente porque no tenía su visa o lo que Un sea? documento. Right. Para mí era algo increíble. ¿Cómo que le vas a poner? O sea, esos son términos legales, entrada legal, admission, inadmissibility, pero ahí estamos en el caso. Entonces, lo que yo vi Abogada, con sobre ese esto, caso es, mande, sí, no, no termine, por favor. Lo que usted vio con cuando ese lo caso. estén entrevistando, o sea, si inmigración los agarra, le van a hacer preguntas y en lugar de que ellos le pongan, entró ilegalmente en quién sabe fecha y no sabemos en Pero el lugar, siquiera eso. Yo entré con permiso en esta fecha por Eagle Pass, por Laredo, porque eso va a ser importante siquiera para sacar la persona, porque eso ahorita estoy viendo que está afectando mucho los casos. Se tienen que preparar los casos en semanas en vez de meses. Sí, bueno, sobre este punto lo que le iba a preguntar, tenemos por aquí algunas preguntas de DACAs, de gentes DACA. Ujú, Sabemos que pues DACA no es un estatus, ¿no? Es simplemente, como ya lo hemos visto también en algunas otras mesas, una promesa de diferir la deportación, ¿no? Es defer ujú, action. Sin embargo, tenemos varios casos de chicos que pues llegaron aquí de niños, ujú, con sus papás, aplicaron para DACA, obtuvieron DACA y después en algún momento obtuvieron un advance parole y ujú, fueron a algún programa a México a ver a sus parientes, fueron invitados por el gobierno de México a algunas visitas para allá ujú, y cuando regresaron por la frontera y con una entrada ya, digamos, legal, ¿no? O sea, ujú. ¿cuál es la diferencia entre alguien que estuvo en las bases parol, salió del país y entró ya y que tiene un comprobante de ingreso con el DACA que no lo tiene? ¿Hay alguna diferencia en estos momentos? Sí, si la persona tiene a alguien que lo pueda peticionar y es como esposa o esposo ciudadano, ah, un padre más de, bueno, en esos casos no va a ser un padre o un hijo que tiene más de 21 años, el advance parole va a servirle a esa persona para poder ajustar su estatus legal aquí en los Estados Unidos en lugar de hacer el proceso consular con un perdón. Um, ya no lo están dando
el Advance Parole, eso es lo que yo tengo entendido. Y si, igual como a mis clientes que son venezolanos o de El Salvador, las personas que tienen TPS y DACA es igual, si no tiene que cruzar garitas o tener un contacto con inmigración, no lo debe de hacer, a Claro. menos de que esté arreglando y tenga la Advance Parole, porque eso es un poco diferente. Esa persona va a ajustar su estatus legal. Um, pero esa es la diferencia entre alguien que está aquí con DACA, sin Advance Parole, y que posiblemente tienen a alguien que lo pueda peticionar, y uno que sí tiene Advance Parole. O sea, ese va a arreglar aquí en los Estados Unidos. Es lo más seguro. Muchas gracias. Un, Es un guión. ok, Perdón, perdón, Carlos. perdón, cónsul. Con lo que comenta, abogada, en Y ocasiones, o bueno, la costumbre era que al tener el permiso de trabajo, las personas DACA o incluso otras personas que se encuentran en algún ajuste de estatus que reciben este documento, viajaban digo, por Texas, no se podían viajar ellos, y poco a poco habíamos empezado a ver que en los puntos de revisiones eran detenidos por patrulla fronteriza porque les decían es que es un permiso de trabajo, no es un permiso de viaje. Entonces, ahorita la recomendación es incluso los DACA que mejor no salgan de donde están para evitar este encuentro con la autoridad y poder ser detenidos. es lo que yo recomiendo, yes. Porque Ok. DACA, o sea, las personas que yo he visto que están puestos en procedimientos de deportación, incluidos ahí, van personas como los venezolanos, algunos de El Salvador, am, que tienen TPS, y normalmente en un pasado eso era suficiente, a menos de que la persona fue acusada de un delito que podía afectar su estatus legal. Si no tenía nada de récord criminal, nosotros le pedíamos al fiscal que cerrara el caso. Ahora, como con ciertos casos que yo he tenido que tienen TPS, yo veo que, o sea, si no tienes residencia o puedes comprobar ciudadanía, entonces tienes que pelear el caso. Y esos van a incluir a DACA y también a las personas que tienen TPS, porque realmente no es un estatus legal. Es un amparo por ahorita que tiene un beneficio de un permiso de trabajo. Entonces, esas personas pueden pedir, si son elegibles para, vamos a ponerle muchos salvadoreños, um, o sea, muchas personas que tienen DACA, que tienen el TPS también, van a calificar para no solamente el asilo, sino también la cancelación de expulsión, porque ya tienen muchos años de estar aquí. Los jueces están dejando que ellos pidan el alivio a otorgar, o sea, ese tipo de alivio o no, y si van deportados, el amparo ahí existe. O sea, el amparo de DACA va a entrar, pero si es que un día ellos cancelan el DACA o esa persona ya no califica para el DACA, esa orden de deportación está esperando, va a entrar. Entonces es nomás por ahorita que van a tener ese amparo. Si califica a alguien de DACA para algo además de DACA, ahorita es el tiempo de comenzar a mover eso. Definitivamente. Al decir eso, digamos, alguien que pueda ajustar su estatus porque esté casado, que digamos sea víctima de algún delito, para que pueda solicitar una visa U, una visa VAWA e Ujú, iniciar un ajuste por esa vía. ujú.
Ok. Sí, ahorita es el tiempo y yo sé que a lo mejor en la opinión de otros abogados va a ser, no, es que ahorita inmigración está, así y hay, sí, pero para mí es al revés. Si tienes que buscar otra manera de protegerte ahorita, no esperar hasta que... Creo que se puso mute, abogada. No, no escuchamos su voz. Creo que está en mute. Miss Elizabeth, creo que se puso mute. Mm, Mira, Ahí se escucha. a ahí se ver. escucha. Ahí Sí. recuperamos el Ujú. audio, sí. Oh, ya no se escucha más. Ok, Ahí le estamos escuchando. Sí. Ujú. ok, perfecto. Ajá. ¿Usted nos escucha bien? No se escucha. Como que está en mute. Ujú. Sí, seguimos sin escucharla. Ujú. No sé si ella nos escucha a nosotros. ¿Usted sí nos escucha? Ok, creo que hubo una falla técnica, creo que se desconectó la abogada. Sí, Ujú. igual estamos con la transmisión desde el Consulado de México en Laredo, Texas. Ya se va a conectar ahorita de nueva cuenta la abogada Elizabeth Caballero. Estamos hablando de migración y les recordamos que este video y durante la semana hemos ido teniendo diferentes sesiones de preguntas y respuestas con abogados. Están en la página de Facebook del consulado. Recuerden, el 6 de abril fue la primera sesión que tuvimos y vamos a tener cada día al menos una sesión de información, de preguntas y respuestas y vamos a terminar el viernes 10 de abril. Mañana tenemos también una sesión de preguntas y respuestas con el abogado René Cantú y el viernes con el abogado Roberto Bali. Elizabeth, ¿usted sí nos escucha? Alce la mano, por favor, si nos escucha. No, no nos escucha. Bueno, vamos A ver, estamos... vamos a tratar de restablecer la comunicación. Mientras estábamos platicando con la abogada Caballero, pues de que las cuestiones han cambiado radicalmente. Ella estaba, para quien nos está conectándose a partir de estos momentos, estaba insistiendo en que las personas que están en algún trámite migratorio, que no tengan una necesidad casi de vida o muerte de acercarse para hacia un cruce migratorio, hacia un aeropuerto, no lo hagan porque ya cambió la política y pudieran estar siendo detenidos. Lo hemos visto aquí en Laredo, gentes que van Sí, hacia San la isla, Antonio Corpus. y que lo hacen porque antes sí podían y hoy ya no pueden. Sí, sí, la recomendación es a todas estas personas que han estado trabajando con un permiso, ya sea por una petición derivada de asilo, si tienen un permiso por DACA, la recomendación, como decía el cónsul y como comentó también la abogada, es no se acerquen a un checkpoint, no es necesario, si no es necesario, revisen muy bien con un abogado de migración si el documento o el estatus que tienen ustedes les permite viajar. Recuerden que no es lo mismo un permiso de trabajo que un permiso de viaje. No sé si recuperamos la ¿Sí? comunicación, abogada. ¿Sí me Ya escuchan? estamos. Perfecto. Oh Sí, my God. perfecto. Bueno, Y no sé, no bueno, tengo ni idea a qué le piqué porque tengo los dedos bien gordos y son todos nomás picándole a todo, no sé qué hice. sí. A propósito de que estamos hablando o retomando que estábamos hablando de lo que es eh, el no acercarse a los checkpoints, la cuestión que no hay fianzas para la mayoría ahorita. Mucha gente ha estado hablando o oímos ahora hablar del famoso habeas corpus. Ujú. No sé si nos pudiera explicar en qué consiste o qué es y cuándo se aplica, cuándo se puede aplicar el habeas corpus.
En Texas, muchos que ya han sido denegados para la fianza tienen la oportunidad posiblemente de aplicar por lo que es un habeas corpus. Y lo que hacen es que un abogado que está licenciado en Corte Federal del distrito, como Laredo tiene el Southern District, San Antonio es otro distrito, depende en dónde está el corpus de la persona. Y lo que están haciendo es pidiendo que una corte federal suelte o le diga a la Corte de Inmigración que suelte al corpus, o sea, que deje que la a la persona. persona pida un cierto remedio, y bajo eso es que está pidiendo que, o sea, están diciéndole al juez federal, quiero que ellos me digan o den una oportunidad de que ellos, o sea, la persona detenida pueda salir. Porque lo que está pasando en Texas es que hubo hace unas semanas una decisión que básicamente estuvo de acuerdo con una decisión de la Corte Superior de Inmigración. O sea, los dos están diciendo la misma cosa. Si entraste sin permiso, ciertas cosas son verdad, y al fin de cuentas están ellos diciendo no calificas para la fianza porque entraste sin permiso, aunque entraste hace 10 años, 20 años, ayer, todos son igual porque todos están pidiendo, en comillas, entrar por primera vez a los Estados Unidos, y esa persona no es elegible para fianza. Casi todos los demás, o sea, fuera de lo que es el quinto circuito, que es Texas, Louisiana y Colorado, todos los demás no están de acuerdo con esa decisión, porque una corte superior en California dijo, pues eso nunca ha sido así. Entonces, no hay por qué cambiarlo. Todos los casos se deben de ver, y eso en el habeas corpus, básicamente después de que ha sido negado de fianza. No van a ser todas las personas, como ciertas personas que han cometido delitos de drogas no van a calificar, porque bajo la ley esas personas nunca van a calificar para fianza. Si la persona se entregó en el puente y pidió entrada, no van a calificar para la fianza porque nunca calificaron para la fianza. Entonces, el habeas corpus son para las personas que van a corte, que normalmente, afuera de estos tiempos, iban a calificar para fianza. Entraron, vamos a ponerle más de 10 años por el río. Después de un tiempo, el año pasado, los pararon por un cheque, fueron detenidos, tienen hijos, y ahora un juez de inmigración está diciendo no, no te vamos a dar fianza porque no califica. Esa decisión se puede llevar con un abogado federal que se lo va a presentar a la Corte Federal y decir, mira, a él ilegalmente no lo están deteniendo y aquí está la orden. Y luego ahí el juez federal, si es que la persona gana la moción del habeas corpus, la Corte Federal está diciéndole
el juez de inmigración tienes que darle oportunidad de pedir una fianza. La mayoría del tiempo sí están dando la fianza, pero en otros casos, por X razón, y puede ser récord criminal, puede ser que la persona no tiene familia o no tiene alivio en el caso. O sea, no es nomás, me negaron la fianza, voy a pedir habeas y me van a dar fianza. No, todavía sigue que el juez en su discreción de la fianza. Y yo estoy viendo que también se está poniendo más difícil. O sea, las personas que sí califican para fianza, que se lo están poniendo mucho más difícil a esas personas. Como en un pasado, si tenías a un tío que iba a servir como el sponsor, la persona que iba a firmar y iba a apoyarte durante el proceso. Ahora están pidiendo, pues, ¿qué otra familia tienen aquí? Y tiene que ser mucha familia y tiene que tener más lazos aquí. O sea, todo el proceso de la fianza está más difícil. Muy bien. Este tema que usted ya mencionaba, hay mucha gente que tiene hijos aquí. De hecho, cuando se habla de la población mexicana, no sé, es un asunto de narrativa y de percepciones, pero todavía en este país, cuando se hace alusión a población indocumentada o a ilegales, se piensa automáticamente en que son mexicanos, cuando de los más de 12 millones de personas indocumentadas en este país, la mayoría no son mexicanos. O sea, los mexicanos ya andan acercándose más bien a los 5 millones de los que de que son indocumentados. Es decir, la mayor parte de los mexicanos que nacieron en México, que hoy viven en Estados Unidos, ya tienen un estatus migratorio, ¿no? Y dentro de los poquito más de 5 millones que no tienen un estatus migratorio porque pues entraron de manera irregular, muchos de ellos tienen 20 años, el 70% de los mexicanos tienen más de 15 años. Entonces eso implica que muchos de ellos tienen hijos y algunos no, que ya tienen hijos que tienen los 21 años que pueden empezar un proceso migratorio, eh, no lo inician porque, pues, de entrada piensan y dicen, yo tendría que salir del país y no quiero salir del país. O sea, ¿qué es la recomendación para estas personas que entraron de manera indocumentada y que hoy tienen un hijo que nació en Estados Unidos que ya cumplió los 21 años? ¿Cuál es la recomendación para iniciar un proceso de regularización migratoria y cuáles son las condiciones? Si califica para, o sea, pedir el perdón o para arreglar la residencia, si la persona entró con permiso y puede, por medio de un hijo, mi recomendación es, Cuando entró sin permiso, pero su hijo ya cumplió los 21 años, ¿cuáles son sus opciones? Del si que la entró sin persona, permiso. right, si la persona entró una vez y nunca salió, Ese es. todavía tiene que pedir el perdón. Y para el perdón, aunque un hijo pueda pedir a la persona en la primera petición, la petición familiar, todavía la persona tendría que pedir el perdón. Y para el perdón, esa persona tiene que tener un familiar que lo va a calificar. Un familiar que lo califica va a ser solamente un padre, residente o ciudadano, o un esposo, residente o ciudadano. Si la persona no tiene el familiar que lo va a calificar, entonces no va a poder pedir ese perdón y el proceso se atora ahí. Pero si la persona, o sea, tiene el familiar que lo va a calificar, que es un esposo o esposa o un padre residente o ciudadano, deben de hacerlo lo más pronto posible, porque no es como antes.
Y es algo que recientemente le pregunté a un familiar mío porque quería saber si esto es algo que sí, o sea, todavía están en el consciente de toda la gente. Mucha gente todavía piensa que si va a ser un proceso consular, que tiene que salir por mucho tiempo. Ujú. 2013, eso cambió. 2013 adelante, el perdón ahora se pide aquí en los Estados Unidos. Y ese perdón, hasta que no sea aprobado, la persona puede seguir aquí. Si tiene manera de seguir aquí esperando el perdón, entonces sí puede. Ya estando el perdón aprobado, lo único que queda es el examen médico que se puede hacer 2 días antes de la entrevista y esperar que le mande por DHL la residencia a la dirección allá en México. Eso se tarda 1 semana, 2 semanas, es o sea, lo normal. Pero mucha gente, oye, oh, tienes que pedir el perdón y ya piensa, no, 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 voy a estar allá atorado por años. Porque Años. eso era antes. Ujú, Mauricio. Sí, ahorita que hablaba de las personas que pueden pedir a un familiar, ujú, ¿qué es otro de los requisitos? Digo, sabemos que algunas de las personas necesitan o nos preguntan, o a veces no lo consideran, pero necesitan un sponsor. ujú. Cuando los ingresos de la persona que los pide, ya sea, puede ser residente o ciudadano, cualquiera de las dos, Sí. y si los ingresos no son suficientes según una tabla que tiene el Servicio de Inmigración y Naturalización, van a necesitar a un patrocinador. ¿Quién puede ser un patrocinador? Cualquier persona que quiera hacerlo. Puede ser conocido, patrón, amigo del trabajo, vecino, no se hace. No tiene que ser familiar. Puede ser cualquier persona que quiera tomar esa responsabilidad. ¿Y qué implica esa responsabilidad, abogada? ¿Cuál es la función del patrocinador? Well, por 10 años que después de que la persona, um, o sea, es ajustada o lo que esté pidiendo para ese sponsor. Um, por 10 años, el sponsor, o sea, el patrocinador, va a ser responsable para que esa persona no pida, no es igual como el welfare roll. Um, es como para que la persona no pida ayuda y es nomás un cierto tiempo que esa persona no puede pedir ayuda. Entonces, vamos a ponerle como para residentes. Si la persona se está haciendo residente por medio de un esposo o esposa ciudadano, esa persona se puede ser ciudadano en 3 años. Y lo que dice es que si adentro de esos, o antes de que la persona se haga ciudadano, si la persona se hace ciudadano en 3 años, van a ser los primeros 3 años. Si la persona pide ciertos beneficios, no son todos, entonces van a decirle a el residente, no nomás el sponsor, van a
pedirle al residente que regrese el dinero que realmente no era del residente. Si no pueden sacarle dinero, no pueden contactar a esa persona, entonces van a tratar de que el sponsor se haga responsable por esa deuda. No son todos los programas y lo que yo tengo entendido es que bajo ciertos programas, ahí va a decirte, only citizens qualify, como para food stamps. Los hijos, puedes aplicar por los hijos, pero para ti no vas a poder aplicar. Y no te dejan aplicar, esa es la cosa. So, yo sé que está un poco confuso, pero eso realmente no es algo que nosotros vemos mucho porque los programas que existen, o sea, de que puedas aplicar, te dicen bien claro que esto es para US citizen o vas a aplicar para food stamps for your US citizen child. O sea, estás recibiendo las food stamps para tus hijos que son ciudadanos. Muy bien. Otra pregunta constante que tenemos aquí en el consulado. De repente hay personas que ya se hicieron residentes, mexicanos que vivieron acá, arreglaron su situación migratoria, son residentes y a la hora de tener el plan de una vacación a México o a otro lugar, tienen miedo, dicen, es que nos han dicho que eh, pudiéramos que al regreso ya no nos dejen entrar. ¿Qué les dice a esas personas que sí tienen un estatus legal y que quieren salir del país y regresar? A menos de que tengan un delito, sí he tenido varias personas como residentes que tienen delitos de los 80s o de los 90s que me preguntan. A mí nunca me han preguntado nada, pero ha ido que ahora sí están parando a residentes. Es posible que sí lo están parando ahora, porque cada vez que alguien sale del país y entra, está pidiendo entrar, está pidiendo un permiso para entrar a los Estados Unidos legalmente por medio de la residencia. Si nunca le han corrido la información, no me sorprendería que ahora sí lo están haciendo más profundo y buscando récords que a lo mejor alguien nunca buscó. O sea, récords de los 90s, 80s que podía en un pasado, no, pues déjalo. O nunca lo corrieron, actually. Esto yo me acuerdo mucho, pasó con el presidente Obama también, que vimos muchos residentes que tenían arrestos de los 80s y 90s que me decían, es que todo el tiempo a mí me dejaron entrar y salir, nunca tenía problema y ahora me salen que cuando tenía 20 años esto pasó y quién sabe qué. A lo mejor sí lo están haciendo, o sea, haciendo los chequeos más profundos, pero si no tiene récord criminal, si no, nunca tuvo problemas con inmigración, tiene su tarjeta vigente, no hay por qué ellos, y no se ha quedado más de 6 meses. Esa es otra cosa. Que ahora aparece, eso sí, están checando cuánto, en ciertos casos, me han llamado para preguntar si ellos pueden preguntar a los del Border Patrol ahí en el puente, pueden preguntarme a mí si yo ha salido más de 6 meses. Técnicamente, sí.
Y si contesta sí, es como sospecho de abandonar residencia. Cuando alguien vive fuera de los Estados Unidos más de la mitad del tiempo del año. Entonces, Ininterrumpidos. sí. Pero a ver, Pues, abogada, aquí hay un asunto. ujú, Hay control del que sale del país por un avión, pero el que sale por tierra, no. pues no hay un registro de su salida. Hay un registro de cuando regresa a los Estados Unidos, pero no hay un registro, técnicamente, nadie tiene un registro de esa persona que cruzó la frontera hacia México, porque CBP no está tomando nota de eso, simplemente salen y regresan. Eh, Pudo haber salido a comer a un restaurante al otro lado o pudo irse 5 meses a visitar a sus parientes, ¿no? Right, Y lo único que van a tener la certeza es de la fecha en que regresó. right, yeah. No tienen toda la información. Y otra cosa es que tuve un caso hace muchos años y era un caso ahí cuando tenían Port Court, ahí en Laredo. La corte estaba en el port y era de un señor que le querían quitar la residencia. La segunda parte de quitar la residencia es intención de abandonarla. O sea, no es nomás el tiempo que estuviste afuera. Mucha gente tuvo fuera del país por razones de COVID por más de los 6 meses, más del año, y era porque no podían entrar al país. Y hubo casos que quisieron negarle o querían que firmaran esa forma de 401, yo creo, y era por razones de abandono. Pero, o sea, la segunda parte de hacer un caso en contra de persona por abandono es la intención de abandonar. Entonces, si te vas y vienes y dices, sí, estuve fuera por 6 meses, no es nomás te voy a quitar la residencia, puedes pelearla y decir, pero en ningún momento yo pensé que no iba a regresar. O sea, yo tenía cosas que hacer allá y ya me vine. Y el que se fue y perdió su residencia, ¿hay posibilidad que pueda volver a hacer otra vez un trámite? Oh, sí. O, Yo creo que o- hablé con el cónsul Monguía la semana pasada sobre un caso que tuve. Es uno de los casos que yo estoy más orgullosa. Era de un ciudadano mexicano. Perdió la residencia por 10 años y logramos reabrir el caso y el señor ahora es ciudadano. O sea, él tuvo sin la residencia por 10 años. El 2013 me acuerdo que fue deportado y el 2023 logramos reabrir el caso, se entregó al puente, tuvo detenido el señor por un tiempo, ganó su caso, lo soltaron y luego se hizo ciudadano, porque a él lo deportaron ilegalmente. O sea, la razón de por qué le quitaron la residencia y por qué lo deportaron no era válida. muy bien, casi nos estamos acercando al tiempo, Sí, Horacio. así es. ¿Tienes algo más? Sí, no, no, no. Yo creo que nada más puntualizar con las personas que van a ver este video que se pueden acercar aquí al consulado para cuando tengan dudas o preguntas sobre cuestiones migratorias. Es muy importante que sea un profesional el que les asesore. Tan fácil como que esta mañana teníamos un caso y la persona necesitaba para poder tramitar el pasaporte de su hija menor de edad, que no puede venir el padre o el padre no está disponible para una autorización y le pido yo una carta de su abogado que le está llevando el caso para que podamos nosotros cumplir con los requisitos que necesitamos para un pasaporte de protección. Y me dijo, no, estoy viendo a un notario. Entonces no le sirve la carta de un notario. Entonces es muy desafortunado, le expliqué, pero la gente dice, no, pues es que me cobra más barato. El caso que tiene no es un caso muy sencillo, es un caso que creo que va a meritar, sí, en su momento el estudio y que se involucre un abogado, pero sigue habiendo en la comunidad esa preferencia por ir con los notarios que como lo hemos visto,
Ya en estas transmisiones que hemos hecho durante esta semana, Ya. nos los explicaron que un notario única y exclusivamente es una persona que toma constancia o da constancia, da fe de que una persona se identificó y estaba enfrente de él. Eso es todo, pero no tienen la posibilidad de asesorar en materia migratoria, no tienen el conocimiento ni la preparación profesional para poder llenar formularios y dar seguimiento, Dar sobre seguimiento. todo los casos de migración. Yeah. Caro, Y mensaje. al fin de cuentas, I'm sorry, Go ahead. le cuesta, o sea, a la persona le sale mucho más caro, porque hay unos casos en donde un notario hizo un movimiento y el caso ya no va a tener remedio por el daño que se hizo. Y eso para mí no tiene precio. O sea, que un caso sea un caso que posiblemente se pudiera haber hecho algo, ya no tenga remedio. No hay precio en eso. O sea, ya perdió. So, y lo malo también de un notario es que no hay como barra de abogados en donde la persona se pueda quejar para que esa persona sea castigada o tenga que repagar el dinero. No hay manera de recuperar. Como con un abogado, si le cobró o hizo algo y le hizo algo al caso, ese abogado va a hacer las cosas bien porque tiene su licencia. Y esa licencia le costó lágrimas y sangre y dinero y la va a proteger, por seguro. Y así. Es lo que buscamos siempre nosotros de promover el que siempre se acerquen con un profesional en el tema de migración o en cualquier otro ámbito, ¿verdad? Y lamentablemente, como dice usted, no hay manera de una reposición económica cuando un notario no hace bien su trabajo. Incluso después dejan de contestar, se mudan a otra parte, cambian de domicilio, del teléfono y ya no los vuelven a encontrar las personas y es cuando recurren con nosotros y o sea, buscamos la manera de ayudarlos, pero ese dinero que ellos ya invirtieron, no hay manera de que lo podamos recuperar. No, la mayoría del tiempo no. Pues muchas gracias, abogada Elizabeth Caballero. A ustedes. Ya nos agotamos el tiempo asignado a este espacio. Se lo agradecemos enormemente. Y para quienes se acaban de conectar, pues pueden checar el video desde el principio para que encuentren todos los temas con los que estuvimos conversando con la abogada Elizabeth Caballero. Horacio, Caro, muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. 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 Mucho. Gracias.